Vamos a terminar estas reuniones para mí muy agradables, que han sido una prueba para la paciencia y la atención de ustedes durante estas largas, interminables sesiones. Y vamos hoy a considerar el último de los temas del programa de nuestro seminario, que como ustedes recuerdan es el argumento biográfico de la condición sexuada. Vamos en cierta medida a hacer converger en la reunión de hoy los dos temas que han ocupado este curso, es decir, la convergencia de las dos instalaciones que hemos estudiado, edad y sexo. En este momento las encontramos juntas al hablar precisamente de la biografía que tiene la condición sexuada y de la polaridad hombre-mujer en la cual nos hemos detenido largamente. Se trata, como ven ustedes, de una proyección doble. Ustedes recuerdan el carácter proyectivo de la vida humana en que hemos insistido tanto. Vivir es proyectarse, la vida tiene un carácter vectorial, el hombre es una realidad futuriza, orientada hacia el futuro, proyectada hacia el futuro. Pues bien, hay una doble proyección. Por una parte, esta, la condición proyectiva, intrínsecamente proyectiva de toda vida humana. La persona se proyecta hacia el futuro. Estoy proyectado hacia el futuro, volado hacia el futuro, y esta es la condición misma de la vida. Pero por otra parte, recuerdan ustedes que veíamos cómo la condición sexuada consiste precisamente en la proyección de cada sexo hacia el otro. Es decir, hay una proyección recíproca de un sexo hacia el otro. Yo diría que estas dos formas fundamentales de proyección de cada uno hacia el futuro dentro de su vida, proyección de cada persona de un sexo hacia el otro, estas dos proyecciones convergen en lo que podemos llamar la proyección biográfica con el otro sexo. Es decir, en forma concreta, la manera que tengo yo de proyectarme hacia el futuro es proyectarme con el otro sexo. Como ven ustedes, por tanto, hay una estructura proyectiva, argumental, de esa condición sexuada que habíamos considerado en principio de una manera estática o estable. Podemos llamar a esto, si ustedes prefieren, la convivencia sexuada. Hay una forma de convivencia humana general, pero la convivencia humana acontece en la forma de esa proyección con y hacia el otro sexo. A esto podemos llamar, en rigor, convivencia sexuada. Ustedes imaginen, por ejemplo, que la vida humana no fuera sexuada. Piensen ustedes que la condición sexuada es una propiedad de la estructura empírica de la vida humana. Podría haber, en principio, vida humana de otra forma. Ustedes imaginen, por ejemplo, que hubiera habido una sola vida humana, que Dios hubiera creado un hombre. No habría condición sexuada. Supongan ustedes que Dios hubiera creado un cierto número de vidas humanas asexuales, sin sexo, y que, por ejemplo, hubiera ido creando, diríamos, promociones ornadas, podríamos decir, de estas vidas humanas. Habría una continuidad de la vida humana, pero sin sexo. O que el hombre se reprodujera por yemas, como las plantas. No habría condición sexuada. De hecho, la hay. De hecho, estructuralmente. Por eso forma parte de la estructura empírica. Y ahí es donde encontramos este fenómeno que nos está interesando en este curso. Uno de los caracteres fundamentales de la vida humana es la menesterosidad. Recuerden ustedes que en la filosofía se había definido desde la tradición griega, pero especialmente de un modo explícito en el racionalismo del siglo XVII, se había definido la realidad sustancial por la suficiencia. Piensen ustedes que el concepto aristotélico de usía es precisamente aquello que tiene una riqueza de que puede echar mano, en cierto modo es suficiente. El concepto griego, por ejemplo, de libre, el concepto de libertad, en Grecia no tiene mucho que ver con lo que entendemos por libertad. El concepto de eleucería, en griego, quiere decir independencia, sobre todo. Un hombre es un hombre libre, es eleuceros anthropos, cuando se basta a sí mismo.
El hombre que tiene, por ejemplo, cierta riqueza, una cierta fortuna que le permite no depender de los demás, es un hombre libre, en griego. La idea de la suficiencia, de la autarquía, es una idea fundamental griega. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, en la filosofía del siglo XVII, en la obra de Descartes o de Spinoza, la sustancia está definida como aquello que está en sí y no necesita de otro. Esta es la cuestión. Es decir, es la suficiencia. Naturalmente, Descartes añadirá una restricción, dirá, no necesita más que a Dios como creador. Cuando esto desaparece, tendremos el sistema de Spinoza. Ahora bien, resulta que la realidad es todo lo contrario. El hombre, lejos de ser suficiente, es literalmente indigente. La vida humana consiste en necesitar. La condición de la vida humana es la menesterosidad. La idea de autarquía o suficiencia es puramente ilusoria. El hombre necesita. El hombre necesita muchas cosas. Dirán ustedes, no solo el hombre, los animales también, por ejemplo. Sí, pero de otra manera. Hay una diferencia fundamental, que parece sutil, pero que es decisiva. El animal, por ejemplo, necesita lo que no tiene. ¿Y el hombre? El hombre necesita lo que no tiene y sigue necesitando lo que tiene. Esta es la cuestión. El hombre necesita no solamente lo que no tiene, las muchas cosas que no tiene, es que necesita las que tiene. Lo que yo tengo, lo que yo necesito y tengo, lo sigo necesitando. Esto es fundamental. Por ejemplo, para que tomen ustedes un ejemplo enorme, esto diferencia ya totalmente la condición sexuada humana de la sexualidad animal. El animal necesita, por ejemplo, a la hembra, el macho necesita a la hembra justamente cuando no la tiene, cuando le falta. Cuando la tiene, cuando la consigue, deja de necesitarla. Por eso hay el fenómeno de que la sexualidad animal es transitoria. Incluso en los animales superiores hay eso que se llama la época de celo. Hay un cierto momento en que el animal necesita al otro sexo. Pasado el momento de la cópula, esto no es necesario ya. Y se desinteresa. Y pasada una cierta época, se deja de interesar. La broma de bon marché, beber sin sed y hacer el amor en todo tiempo, es lo que diferencia al hombre de los animales. Ahí tienen ustedes un caso. Yo diría que habría que emplear una palabra fundamental. Esta palabra que acabo de usar, tomarla en serio. Ustedes saben, he dicho la menesterosidad. Nosotros decimos en español, para decir necesitar, decimos es menester. La palabra menester, recuerden ustedes la forma medieval mester, recuerden ustedes el mester de clerecía o el mester de juglaría. Mester, menester, es ministerio. Es decir, es oficio, es profesión. Quiere decir esto que el menester se convierte en un oficio, es decir, en algo que yo tengo que hacer. Yo diría que con lo que me es menester, con eso hago mi vida. Y yo necesito lo que me falta y lo sigo necesitando cuando lo tengo. En todos los órdenes. Pero la persona tiene una condición fundamental. La persona no es una realidad que esté ahí. La persona no está ahí. Esa expresión de estar ahí, que se aplica a las cosas, no tiene sentido ninguno aplicado a la persona. La persona no está ahí, sino que está viniendo. La persona es una realidad viniente. Fíjense ustedes que una persona, hay el hecho físico de que el hombre tiene un plano frontal y en él tiene una cara en la cual está concentrada la persona. No es ninguna casualidad que estemos sentados en esta sala como estamos. Ustedes están sentados con la cara hacia acá y yo estoy sentado en esta silla con la cara hacia allá. ¿Qué quiere decir esto?
que estamos viniendo. Ustedes están viniendo hacia mí, aunque estén quietos, están viniendo con su mirada, con su atención, con su expectativa, y yo estoy yendo hacia ustedes, justamente también con mi proyección, con mi atención hacia ustedes, estoy dirigiendo mi mirada y mi voz hacia ustedes. Somos realidades vinientes. Ustedes piensen lo extraño que sería, por ejemplo, que en esta sala cada uno estuviera mirando en una dirección. Sería bastante azorante, ¿no? Y me parece que me sentiría tentado a dejar de hablar. Tendría la impresión de que ustedes no estaban en ello, de que ustedes no estaban aquí propiamente, de que estaban cada uno en sus cosas, cada uno atendiendo a lo suyo. Esa condición viniente de la persona hace que, en cierto modo, la persona esté emanando. Fíjense ustedes que la vida humana tiene un carácter como de fuente, tiene un carácter fontanal. La persona humana fluye, la persona humana brota. Por esto, en realidad, a la vida humana, no es que si yo simplemente vea la vida humana, no es que la vea, la perciba. La expresión que emplearíamos es distinta, es que asisto a la vida humana. Asisto a esa realidad fontanal, manante, fluyente, viniente, que en cierto modo avanza hacia mí. Y naturalmente esto quiere decir que cuando hablamos de menester, cuando hablamos de necesidad, hay muchas clases de necesidades. Yo puedo necesitar una cosa. La necesidad de una cosa es personal por parte mía. Siempre toda necesidad humana es personal. Pero es personal solo por parte mía, no por parte de la cosa. Si yo necesito abrigo, necesito agua, necesito alimento, necesito cosas. Esas cosas aparecen personalizadas. Aparecen personalizadas porque yo soy una persona, pero ellas no. Es decir, el carácter personal de la necesidad es únicamente unilateral. Pero no olviden ustedes ese carácter personal. En este libro de Antropología Metafísica ponía yo un ejemplo muy trivial. El organismo humano necesita azúcar y necesita sal. Entonces, yo voy a tomar unos huevos fritos con café. Entonces, voy a poner la sal en el café y el azúcar en los huevos. Dirán ustedes, no importa. ¿Qué más da? La cantidad de sal y la cantidad de azúcar necesarias van a ir en mi desayuno. Sí. En mi organismo no tiene inconveniente, pero yo sí. Esta es toda la diferencia. Yo sí. Mi organismo no. A mi organismo le voy a dar el azúcar que necesita y la sal que necesita. Así. Pero esa necesidad es personal. Por parte mía es personal. Y por consiguiente no estoy en modo alguno conforme si me ponen la sal en el café y el azúcar en los huevos. Esta es la cuestión. Ahora bien, cuando yo necesito a una persona, entonces la necesidad es personal por ambas partes. Es personal por parte mía, que necesito, y es personal por parte de la persona necesitada, que también es persona. Claro, entonces esto quiere decir que toda necesidad personal, toda necesidad, digamos, de una persona por otra, es dramática. Es algo que acontece. ¿Qué quiere decir esto? Nada misterioso. Supongan ustedes que si alguien dice que necesita algo, yo le pregunto, ¿para qué? Si alguien dice, necesito una pluma, yo pregunto, ¿para qué? Contestará, para escribir. Si alguien dice que quiere agua, dirá, para beber, o para lavarme, o para nadar. Si alguien dice, necesito un martillo, y pregunto, ¿para qué? Dirá, para clavar un clavo. La cosa está clara. Si yo pregunto, ¿para qué necesito a una persona? ¿Qué puedo contestar? No puedo contestar más que de un modo argumental. Es decir, de un modo biográfico. Fíjense ustedes que yo puedo decir Juan, y cuando Juan viene, le digo, te necesito. ¿Para qué? Para que me lleves esta maleta.
Dirán ustedes, entonces es igual que el martillo. Esto no es argumental ni biográfico. Claro, pero es que yo no necesito entonces a Juan como persona. Lo necesito por lo que tiene de cosa. El hombre no es una cosa, pero es también una cosa. Fíjense ustedes. Cuando vamos a subir en el ascensor, ¿cuántas personas pueden compartir, pueden ir en un ascensor? O, en principio, todas. Todas las personalidades del mundo podrían caber en un ascensor. Sí, lo malo es que cada persona va acompañada de un cuerpo que ocupa un cierto espacio y pesa 60 o 70 kilos. Y entonces resulta que en el ascensor no caben más que 4, por ejemplo. Es decir, la limitación del ascensor no viene de la personalidad, viene del carácter de cosa que tiene también la persona. El hombre es una persona realizada corporalmente y por tanto en cierto modo es una cosa. Esta es la cuestión. Entonces cuando yo necesito a alguien para que me lleve la maleta o para que vote por mí en unas elecciones o para que me componga unos zapatos o simplemente como fuente de placer sexual, no es una persona, es una cosa. Lo trato como cosa. No olviden ustedes que Kant decía el hombre es un fin en sí mismo. El hombre no puede ser nunca medio. Y por consiguiente no lo podemos tratar como cosa. Bueno, y sin embargo, constantemente utilizamos a las personas como cosas. Y no está mal. Es inevitable, con tal de que no olvidemos que esa persona a la cual utilizamos como cosa, y esto puede ser lícito, no es solo eso. Y por tanto tenemos que tratarla como persona y en cierto modo justificar su utilización como cosa tratándola como persona. Yo puedo usar a alguien para que me lleve la maleta. ¿Por qué no? Si la maleta pesa mucho y no puedo con ella, o llevo 2 maletas o 3 maletas y no tengo más que 2 manos, necesito que alguien me la lleve. Pero primero, tendré que pedírselo como a una persona. Si yo le pido a Juan que me lleve una maleta, me lleva maleta en cuanto cosa, lo mismo podía llevarlo una carretilla, pero yo a la carretilla no le pido que me lleve la maleta. ¿Comprenden ustedes la diferencia? A Juan le pido que me la lleve. Y en segundo lugar, le pago. Le compenso de algún modo eso que ha hecho. O hago algo más humano, le doy las gracias. A la carretilla no le doy las gracias, por supuesto. Nunca me he sorprendido diciéndole al ascensor al salir muchas gracias. Se lo digo quizá al ascensorista, pero al ascensor no, comprenden ustedes. No se le puede dar las gracias a una cosa, a una persona sí. ¿Ven ustedes cómo coexisten las dos formas de realidad, persona y cosa, en cualquier acto vital? No hay que exagerar, no hay que negar la condición de cosa que tiene también el hombre, a condición de que no olvidemos la condición fundamental de persona y de que obremos adecuadamente y en consecuencia. Piensen ustedes que la necesidad de cosas suele ser, normalmente es fugaz y puede ser instantánea. Yo puedo necesitar una cosa un momento. A veces necesito a alguien de un modo instantáneo, pero cuando lo necesito de un modo instantáneo no lo necesito como persona. Cuando necesito a alguien como persona, lo sigo necesitando. Es una necesidad duradera, argumental, que comprende mi vida, o por lo menos una parte de mi vida, una parte de la duración de mi vida, una fase de ella. Pero si ahora consideramos este carácter de menesterosidad, este carácter de necesidad, aplicándolo a la condición sexuada, al hecho de que hay 2 clases, 2 formas de vida humana, varón y mujer, entonces me encuentro con que es un tipo de necesidad peculiar. Yo necesito a la mujer, subrayo el artículo determinado, necesito a la mujer para ser varón. Y la mujer necesita al hombre para ser varón. Yo no puedo ser varón sin la mujer, y a la inversa.
Este es el momento de decir una palabra de un tema que ocupa mucho la atención de nuestros contemporáneos. Creo que la ocupa mucho más de lo debido y no muy adecuadamente. Es el tema de la homosexualidad. No voy a decir más que una palabra, porque tenemos muy poco tiempo. Yo diría lo siguiente. Ustedes saben que frecuentemente se emplea la palabra heterosexual o heterosexuado. Y estamos acostumbrados a usar esta palabra de un modo normal. Bueno, es una expresión redundante. Es una expresión pleonástica. Decir heterosexual o heterosexuado sexual o sexuado quiere decir justamente esa dualidad, esa polaridad, esa disyunción varón o mujer en la cual hemos insistido tan largamente. Por consiguiente, sexual es heterosexual. De modo que añadir heterosexual es reforzar de algún modo, pleonásticamente, de un modo redundante, lo que quiere decir y dice ya la palabra sexual o sexuado que apunta a esa polaridad. Cuando se dice heterosexual, la palabra heterosexual es una palabra forjada sobre y frente a homosexual. No es una palabra autónoma, no es una palabra independiente. En ese sentido es una de las palabras que llamaba yo falsas el otro día. Es decir, se usan como si fuesen términos paralelos y comparables, pero esto es literalmente un abuso del lenguaje, ni más ni menos. Es decir, si no hubiera más que un sexo, no habría sexo. Un sexo es no sexo. Ocurre como con el partido único. Ustedes imaginen que se habla, pero es otra corrupción del lenguaje, y no solo del lenguaje. Se habla del partido único, pero partido único es una contradicción en los términos. Cuando no hay más que un partido, es que no hay partidos. ¿Comprenden ustedes? Ocurre lo mismo con el sexo. Un sexo único querría decir ningún sexo. El sexo es dualidad, es polaridad, es disyunción. Lo mismo que el partidismo es pluripartidismo. Cuando se habla de pluripartidismo, se emplea una expresión igualmente pleonástica, igualmente redundante. ¿Comprenden ustedes? Si no hay más que un partido, es que no hay ninguno. Si no hay más que un sexo, es que no hay sexo. Es decir, lo que llamamos homosexualidad significa la introducción de la disyunción polar dentro de un sexo. Es decir, el desdoblamiento artificial de un sexo. Y, naturalmente, por esto, en un esquema homosexual hay una atribución de papeles sexuales o sexuados dentro de un sexo, de tal modo que se restablece una ficticia disyunción al mismo tiempo que se la niega. Es decir, un esquema homosexual niega la polaridad sexual, niega la disyunción de los dos sexos, pero al mismo tiempo la restablece ficticiamente dentro de uno. ¿Comprenden ustedes? Fíjense que simplemente el análisis lingüístico de estas palabras nos lleva derechos a descubrir el elemento de perturbación de la realidad y de manipulación indebida de cómo son las cosas que se desliza cuando se toman como dos términos paralelos, equivalentes, heterosexual y homosexual. Pero no nos interesa solamente esto, nos interesa dar un paso más y llegar a lo que llamaremos la condición amorosa, que es justamente la forma plena que adquiere esta realidad, esta condición sexual de que hablábamos. La palabra amor es una palabra muy compleja, naturalmente, recargada de acepciones diferentes, de significaciones muy varias, con una larguísima historia milenaria. Piensen ustedes, a mí me
me preocupa enormemente la pobreza léxica de todas las lenguas, por lo menos de todas las que yo conozco. Piensen ustedes, por ejemplo, que mientras hay un número enorme de palabras en nuestra lengua, y creo que en todas, para decir borracho o borrachera, imaginen ustedes, borrachera, curda, melopea, cogorza, merluza, tablón, bueno, pea, no sé, creo que debe haber 50 o 60, ¿no? Embriaguez, naturalmente en otro sentido más culto. Hay como 5 o 6 palabras para decir lo que una persona puede sentir afectivamente por otra, positivamente, y otra media docena de palabras negativas. Decimos amor, decimos cariño, afecto, afección, ternura, apego y las contrarias. Simpatía. Con una docena de palabras resolvemos toda la fauna y la flora sentimentales que puede haber. Ustedes imaginen la terrible tosquedad de la lengua, la falta de atención, la falta de interés que las sociedades todas han tenido por este hecho fundamental de que el hombre se siente afectado por las demás personas. La palabra amor, además, se aplica a muchas cosas. Se habla del amor entre hombres y mujeres, se habla del amor a los hijos, se habla del amor a los amigos, se habla del amor a Dios, o se habla del amor a la patria, se habla del amor a la ciencia, del amor a la música, del amor al arte, y en muchas lenguas, por ejemplo en francés se dice, por ejemplo, j'aime la bière, ¿no? Amo la cerveza. En español no llegamos a tanto. Nos gusta simplemente, pero no la amamos. Pero en muchas lenguas se ama. Como ven ustedes, el campo semántico de la palabra amor es ilimitado. Y si ustedes buscan en cualquier diccionario, buscan ustedes la palabra amor, verán ustedes que es una selva selvaggia en la cual se pierde uno. Pero conviene introducir un poco de orden y aclarar por lo menos algunas cosas. Piensen ustedes que normalmente se piensa, si estoy seguro de que si hiciera un pequeño test, si yo preguntara a ustedes, y ustedes podrían contestar uno por uno, ¿qué es amor? Bueno, dirían ustedes muchas cosas, pero estoy seguro de que habría un número altísimo de respuestas que empezarían: el amor es un sentimiento que... lo que sea. Cada uno de ustedes diría lo suyo, pero probablemente muchos, seguramente 2/3 por lo menos, empezarían diciendo el amor es un sentimiento. Pues bien, no puedo discrepar más. Yo creo que el amor no es un sentimiento. Creo que hay sentimientos amorosos, que es otra cosa. Creo que al amor lo acompañan sentimientos. Creo que el que ama tiene sentimientos, pero no que el amor es un sentimiento. El amor no es una realidad psíquica. Una realidad psíquica es algo que pasa en mí. El amor no pasa en mí. Ni siquiera es un acto o una serie de actos. Esto es lo que induce a pensar el verbo amar. Si yo digo yo amo, evidentemente este verbo yo amo indica que yo ejecuto un acto. Sí, cuando yo amo ejecuto un acto. Pero esto no es el amor. No es propiamente el amor. El amor es primariamente una instalación. Otra vez nos aparece la instalación. Ven ustedes que es muy difícil andar por la vida humana sin hablar de instalación. Es una instalación en la cual se está y desde la cual se ejecutan actos, muchos actos, entre ellos amar. Ustedes imaginen que yo estoy enamorado. Estoy enamorado y hago muchas cosas. ¿Amar? ¿Solo amar? No, no es posible. Yo hago muchas cosas. Por ejemplo, estoy hablando de filosofía.
o escribo, o me como una manzana, o bebo agua, o paseo, o duermo, o leo un libro, o espero un autobús. Nada de esto es amar. Sí, pero yo estoy enamorado mientras hago todo eso. Y, entre otras cosas, amo. Además de todo eso, amo. Es decir, yo diría que me muevo, diría con un giro hegeliano, en el elemento del amor. Pero podríamos decir lo siguiente. Amo no es una buena expresión, porque amo parece que indica un acto singular. En realidad, cuando digo amo, en sentido estricto, debería decir estoy amando. Estoy amando. Recuerdan ustedes que yo decía estoy viviendo. Vivir es estoy viviendo. Pues bien, amar propiamente es estar amando. Es una instalación. Piensen ustedes que normalmente, ustedes piensen en la convivencia de personas de distintos sexos, normalmente no hay relaciones actuales de amor entre los hombres y las mujeres. Normalmente yo trato con muchas mujeres a las cuales no amo. Y esas mujeres, ni qué decirte, desgraciadamente no me aman. No, por supuesto no. Pero esa relación no tiene nada que ver con el amor. Sería mucho decir. Yo diría que toda relación sexuada se mueve en el ámbito del amor. O dicho con otras palabras, es incoativamente amorosa. Toda relación entre un hombre y una mujer, como tales, que no es una relación amorosa, por supuesto no, lo es muy rara vez. Sin embargo, tiene que ver con el amor. Se mueve en el ámbito del amor. Se nutre de la posibilidad del amor. El amor está en disponibilidad, en posibilidad de brotar, de surgir en toda relación entre un hombre y una mujer como tales. De hecho, no. Actualmente no. Pero si faltara esta posibilidad, si faltara esta relación, diríamos, ambiental, o este carácter incoativo, no habría propiamente condición sexuada. Piensen ustedes, por ejemplo, en la percepción. Es un fenómeno que yo he considerado muchas veces en mis escritos porque me parece interesantísimo. Es evidente que la percepción, yo creo que esto los psicólogos no lo han explicado bien. Si yo entro en un lugar en que hay muchas gentes, en una sala llena de personas, o en el metro lleno de gente, y hay muchos hombres y hay una mujer, es lo primero que veo. ¿Cómo es esto? No sé bien, pero es lo primero que veo. Si yo entro en un lugar en que hay muchas personas y hay una mujer bella, la veo desde luego. ¿Y cómo es eso? Si yo no he visto a esas personas, si no he tenido tiempo de verlas. No sé, pero la he visto. Si pasa por delante de mí un coche rápido, conducido por una mujer bonita, yo he visto que es bonita. Si la policía me pregunta, ¿quién conducía ese coche? Yo le diré, una mujer bella. Sí, pero ¿cómo era? No sé. Pero era alta o baja, era rubia o morena, tenía la nariz larga o corta, tenía ojos azules, negros o castaños. No sé. Era guapa. Es decir, he percibido a la mujer por lo pronto y en segundo lugar la belleza instantáneamente con una increíble velocidad cuando no he podido percibir ninguna otra cosa. Naturalmente, esto es una consecuencia psicológicamente no bien explicada. Su mecanismo psíquico no está bien explicado. Es una consecuencia de la polarización.
Es una consecuencia de esa disyunción, de esa tensión polar entre el hombre y la mujer, y precisamente de la mujer que funciona como tal. Hay naturalmente una relación de interés. Al hombre la mujer le interesa. A la mujer le interesa el hombre. Esta es la relación fundamental y el origen de la posibilidad de amor en general. Entiéndanme bien, no quiero decir que todo amor sea una formación distinta o una transformación del amor sexuado. Oh, esto no es verdad. Por ejemplo, ustedes saben que ha habido una tendencia que ha tendido a interpretar, por ejemplo, la actitud religiosa, por ejemplo, el amor místico, como una sublimación, es la palabra que se empleaba, una sublimación del amor sexual. Esto no tiene ningún sentido. Esto no tiene por qué ser así. Lo que quiero decir es que si no hubiese amor sexuado, no habría amor, sin más. Es decir, que la condición amorosa general del hombre, que puede ser el amor a los hijos, o el amor a los padres, o el amor a la patria, o el amor a la ciencia, o el amor a Dios, todo eso es posible porque el hombre tiene una condición amorosa, la cual está naciendo de esa condición sexuada, de esa polaridad que es primariamente el amor entre hombre y mujer. Y por eso el hombre es una criatura amorosa. O empleando una excelente palabra española, diríamos que el hombre es esencialmente enamoradizo. Es decir, que el hombre está siempre en disposición de enamorarse, está a punto de enamorarse, está vuelto hacia el amor, está proyectado hacia el amor. Eso es lo que quiere decir la condición amorosa del hombre. Y claro, como el amor sexuado es, diríamos, la fuente de toda actitud amorosa y de toda relación que podemos llamar amorosa, cualquier alteración del amor sexuado perturba todas las demás formas de amor. Y no sería difícil mostrar en concreto cómo, cuando se produce una perturbación del amor sexuado, el amor a la ciencia, o el amor a la patria, o el amor al arte, aparecen también afectados por esta misma perturbación. Pero vamos a dar otro paso, vamos a dar un paso más. Vamos a volver a nuestro viejo concepto del vector, que hay que ponerlo en juego. Decíamos que la necesidad personal de otra persona, o diríamos necesidad bilateralmente personal, en que es personal la necesidad por parte del que necesita y por parte de lo necesitado, que en este caso es por parte del necesitado o de la necesitada. Esto acontece en forma vectorial. Es decir, todo encuentro entre dos personas es vectorial. Es el encuentro de dos vectores. Recuerdan ustedes que un vector es una magnitud orientada, es una magnitud dirigida. Un vector tiene intensidad y tiene dirección y sentido, por supuesto, como las agujas del reloj. Las agujas del reloj son un ejemplo excelente de vectores. Una aguja, el minutero, es más larga que la otra aguja, que es el horario. Pero además tienen diferente orientación. A lo largo del día van cambiando de orientación. Hay un momento, por ejemplo, si toman ustedes las 12 en punto, la dirección, la orientación es la misma, la intensidad no. A medida que se va desplazando el minutero, van difiriendo no solamente la intensidad, en este caso la longitud, sino también la dirección, la orientación. Pues bien, cuando dos personas se encuentran, ¿cómo se encuentran? Se encuentran, primero, cada uno está en su instalación. En segundo lugar, se proyectan con diferente intensidad y en diferente dirección. Yo puedo encontrar una persona al mismo nivel, puedo encontrarla a otro nivel, en todos los órdenes.
de edad, por ejemplo, de relación. Puede ser un encuentro, por ejemplo, entre profesor y estudiante. La relación entre dos estudiantes es, diríamos, a una comunidad de nivel. La relación entre profesor y estudiante supone una diferencia de nivel. El encuentro entre el joven y el maduro o el viejo, naturalmente supone una diferencia de nivel biográfico, de altura, del nivel biográfico, una diferencia temporal. El encuentro entre dos personas del mismo sexo. Son vectores, diríamos, paralelos. Entre personas de distintos sexos. Son vectores contrapuestos, polarmente contrapuestos. Piensen ustedes, por ejemplo, que cuando a una persona la encuentra uno en un cierto supuesto, ustedes piensen el hombre que encuentra una mujer. Bueno, ¿hay entre ellos una relación amorosa o no? Depende. Cuando un hombre, por ejemplo, encuentra una mujer casada, en principio, diríamos, la descarta de una relación amorosa. Normalmente el vector va en otra dirección. Puede ocurrir, naturalmente, que haya una relación amorosa con una mujer casada, por supuesto, pero primariamente no. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo se comportan dos personas solteras entre sí, o dos personas casadas con otras personas, o una persona casada con una soltera, por ejemplo, o cuando hay una gran diferencia de edad, o hay un paralelismo de edad, o cuando hay edades más probables para el nacimiento de una relación amorosa, suponiendo que esto sea verdad, pero en fin, por lo menos así se entiende. Como ven ustedes, los vectores son diferentes, pero además, naturalmente, el encuentro de dos personas tiene una intensidad enormemente variable. Puede haber una intensidad cero, que es la indiferencia. Puede haber una intensidad moderada o media. Puede haber una intensidad tremenda, una apasionada relación entre dos personas. Como ven ustedes, la dirección y la intensidad del vector cambian enormemente. Y entonces obtendríamos un sistema de posibles relaciones vectoriales diferentes por su intensidad, diferentes por su cualidad, diferentes por el nivel o por la instalación de las personas, algo enormemente rico y complejo para lo cual no tenemos nombre, para lo cual tenemos una docena de nombres. Imaginen ustedes de cuántas maneras se puede querer a una persona. Piensen ustedes, por ejemplo, en que en la relación que parece más homogénea, por ejemplo, el padre que tiene unos cuantos hijos, por lo pronto, el que tiene hijos e hijas no quiere igual a los hijos y a las hijas, no se puede querer igual a un hijo y a una hija. Pero aun suponiendo del mismo sexo. Yo no tengo más que hijos varones, pero los quiero de 4 maneras distintas. Si ustedes me preguntaran, ¿usted quiere igual a sus hijos? Diría, no. ¿Es que quiere usted más a unos y a otros? No, no lo sé, creo que no. No se trata de más o de menos. No es que quiera a uno más que a otro. Es que los quiero de 4 maneras muy distintas. A los amigos los quiero de maneras completamente distintas. A cada amigo lo quiero a su manera. Imaginen ustedes si hacemos intervenir todo el tipo posible de relaciones humanas. Todo esto se machaca, todo esto se simplifica por la pobreza léxica, porque al llamar a todo lo mismo, lo tratamos lo mismo, lo interpretamos lo mismo y acabamos por hacer que sea lo mismo. Como comprenden ustedes, si hay una disciplina que el hombre de nuestro tiempo necesite urgentemente, una disciplina que parece hecha para este Instituto de Ciencias del Hombre, sería la que llamaríamos, utilizando el título de la novela de Flaubert, la educación sentimental. Nada haría más falta que esto, nada es más urgente. Nada hay que yo sepa más abandonado. A nadie se le ocurre hacer nada que se pueda llamar educación sentimental. Además parecería una impertinencia. Pero quizá algún día, quizá las cosas mejores, quizá algún día se pueda en ese instituto o en otro lugar
hacer un curso de educación sentimental. Naturalmente, hay una forma radical, una forma fundamental de amor que no se reduce a ningún acto y que tiene en español y no en todas las lenguas, una espléndida palabra, es el enamoramiento. Fíjense ustedes que en la palabra enamoramiento va incluida la preposición en, es decir, la indicación de eso que llamamos instalación. Estoy enamorado quiere decir estoy instalado en una instalación amorosa. Piensen ustedes que no es lo mismo amar que estar enamorado. Yo puedo amar a una mujer de la cual no estoy enamorado. La puedo amar. Puedo proyectarme amorosamente hacia ella. Puedo ejecutar respecto de ella actos amorosos. Esto es perfectamente posible. Pero no estoy enamorado. No es forzoso que lo esté. Fíjense ustedes en que cuando yo amo a una mujer, me proyecto amorosamente hacia ella. Pero el enamoramiento consiste en otra cosa. Consiste en que la persona de la cual estoy enamorado se convierte en mi proyecto. No es que me proyecte hacia ella, es que ella es mi proyecto. Es decir, el enamoramiento no es simplemente un sentimiento, ¿dónde va a parar? Ni siquiera es un acto orientado a cierta persona, es un cambio de mi realidad. Es un cambio fundamental de mi realidad. Pero la palabra enamoramiento tiene dos sentidos en español. Hay un sentido que es el proceso por el cual yo llego a enamorarme. Claro, podríamos llamar a esto, para distinguirlo, para evitar el equívoco, esta palabra yo la digo y la tacho enseguida, ¿no? No crean ustedes que la quiero imponer, ni la uso entre comillas. Sería la enamoración. Es decir, el proceso por el cual alguien se enamora. Ustedes han visto, por ejemplo, de vez en cuando, un amigo de ustedes parece estúpido de repente, ¿no? Ustedes piensan, ¿qué le pasa? No atiende a nada, no se entera de nada. No hace caso cuando se le habla. Antes decía muchas cosas inteligentes y ahora no dice nada, o alguna tontería. ¿Qué le pasa? Está como absorto, como embebido. No habla más que de Pepita. O al contrario, no nombra a Pepita por nada de este mundo, que es lo mismo. Bueno, es que se está enamorando. Ustedes lo diagnostican fácilmente, ¿no? Se está enamorando. Y está obseso. Es un caso de obsesión. No ve otra cosa. Tiene como unas orejeras y no ve más que eso. El campo visual está angosto, estrechísimo. No se puede hacer nada con él, ¿verdad? No se puede ni tratar. Bueno, esto alguna vez pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos cosas completamente distintas. Una cosa es que este amigo, un buen día, se pasa la mano por la frente, sorprendido, y dice, pero ¿a mí qué me pasaba? Y descubre que Pepita no le importa nada. Se le ha pasado. Se siente tan contento, tan feliz, tan ágil, tan alegre, tan despierto. Ya le interesa todo. Vuelve a ser inteligente, ingenioso, lleno de curiosidad. No estaba enamorado, por supuesto. Se le ha disipado. Eso que llaman en inglés, con una buena palabra, infatuation. En español hay una palabra que es enamoriscarse. No es exactamente lo mismo, pero tiene mucho que ver. Pero puede pasar otra cosa. Puede pasar que es que termina el proceso de enamoración. Y al término de ese proceso, este hombre está enamorado. Y entonces también vuelve a la vida normal.
entonces también vuelve a hablar y vuelve a enterarse y vuelve a interesarse por todo y el mundo renace. Solo que todo eso que antes le interesaba, que momentáneamente dejó de interesarle y que ahora vuelve a interesarle, todo eso le interesa con Pepita. Y le interesa por Pepita. Esta es la cuestión. Es otra manera de interesarle. Es decir, el proceso de obsesión y el proceso de angostamiento de la realidad ha pasado. Ha pasado, pero se ha quedado enamorado. Está enamorado. Y entonces puede hacer todo. Puede volver a vivir. Puede volver a trabajar, a pasear, a investigar, a leer libros, a decir chistes, lo que quiera. Solo que todo eso lo hace enamorado. Esto es fundamental. Piensen ustedes, hay unos versos en La vida es sueño extraordinarios. Ustedes recuerdan que Segismundo, cuando lo llevan desde su torre, que está cautivo, a la corte de su padre, el rey de Polonia, en fin, hay una serie de historias que ustedes recuerdan, y al final vuelve a tener un comportamiento violento, lo vuelven a llevar a su cautiverio, y entonces cree, naturalmente, que ha soñado, que todo esto ha sido un sueño. Pero dice Segismundo, solo a una mujer amaba. En esto veo yo, espera un momento, que era verdad en que todo se acabó y esto solo no se acaba. Es decir, resulta que todo ha pasado. No hay rey, no hay palacio, no hay corte, no hay Rosaura. Sí, pero hay enamorado, hay enamoramiento, sigue enamorado. Todo pasó y esto solo no se acaba. Se encuentra con que se ha llevado su enamoramiento a su prisión. Les decía a ustedes, yo necesito a la mujer para ser hombre, para ser varón. Pero yo necesito a esta mujer para ser yo. El enamorado necesita a la mujer de quien está enamorado para ser él, para ser la persona que es. Es decir, mi proyecto la incluye. No es que me proyecte hacia ella, sino que mi proyecto la incluye y que yo no me puedo imaginar sin ella. Ustedes piensen, por ejemplo, en que el enamorado tiene un espejismo. El enamorado tiene la impresión de que ama a la mujer amada, bueno, desde siempre. Tiene la impresión de que la ama desde siempre, desde la niñez. Bueno, dice, esto es una locura, pero si la he conocido hace un mes. ¿Cómo voy a amar a esta mujer desde siempre si la he conocido en enero? Y sin embargo tiene razón. Tiene razón. No es que la ame desde siempre. La ama ahora desde su realidad de siempre. Esta es la cuestión. El hombre enamorado ama a la mujer, la ama ahora, la ama desde hace un mes, sí, pero la ama con toda su realidad de siempre. La ama con su biografía íntegra. Y claro, esto explica también ese otro supuesto espejismo de que el amor es eterno. El amor es eterno y los amantes se juran amor eterno. Dirán ustedes, bueno, pero suele durar poco. Bueno, es posible que dure poco, pero no importa. No importa porque el enamorado se entiende a sí mismo, se define a sí mismo como el que ama a tal mujer. Y por tanto íntegramente, desde el comienzo de su vida y durante toda su vida. ¿Que luego se le pasa? Sí, es muy posible. Claro, pero entonces ya no está enamorado. Pero mientras está enamorado, no solamente la ama desde todo su pasado, sino que cuenta con todo su futuro. Recuerden ustedes que cuando Calisto
en la Celestina se enamora súbitamente de Melibea, ha entrado en su jardín persiguiendo el halcón que se le ha escapado. Cuando está diciendo despropósitos y su criado le dice, pero tú no eres cristiano, contesta, ¿cristiano? Melibeo soy. En Melibea creo. E a Melibea amo. Melibeo soy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué emplea esta expresión blasfematoria, esta identificación y niega su condición de cristiano? Es cristiano. Para decir Melibeo soy. ¿Qué quiere decir esto? Es la afirmación precisamente de esta identificación del enamorado con su amor. Calisto es el que ama a Melibea. La significación del nombre Calisto es, desde este momento, el que ama a Melibea. Por tanto, Melibeo. Melibeo soy. Y sin Melibea no es nadie. Sin Melibea no es Calisto. Dirán ustedes, oiga, pero ¿y ayer? Si usted acaba de entrar en el jardín de Melibea. No importa. Ayer no conocía a Melibea, pero el que ama a Melibea hoy es el de ayer, y el de anteayer, y el de toda mi vida pasada, y el de toda mi vida futura. ¿Comprenden ustedes? Esto es verdad mientras está enamorado. Dirán ustedes, pero luego no. Luego no, naturalmente. Luego no será verdad porque no está enamorado. Pero mientras está enamorado es rigurosamente verdad. No es que lo parece, no es que se lo cree, es que es verdad. Porque mi vida está presente en cada uno de sus instantes. La vida es una operación unitaria. Mi vida está actuando ahora. En este momento en que yo les estoy hablando con mi vida entera. Y en ese momento tengo en mi mano y estoy poseyendo de una manera imperfecta y precaria mi vida entera. No sé si ustedes recuerdan la admirable definición de la eternidad que da Boecio. Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. La posesión simultánea y perfecta de una vida interminable. Esta definición de la eternidad está calcada por contraposición sobre la condición del hombre. Yo no poseo mi vida de un modo simultáneo y perfecto, la voy poseyendo a trozos y de un modo imperfecto y deficiente, y además mi vida no es interminable, sino finita. Pero vivir es justamente poseer mi vida en cada instante. Insuficientemente, precariamente, pero es poseerla. Y en cada acto de mi vida estoy poniendo en juego mi vida entera. Por tanto, lo que pase de mí si yo dejo de estar enamorado, es otra cuestión. Entonces es que mi vida será otra, mi vida será distinta. Pero si estoy enamorado, estoy poniendo en juego en este momento mi vida entera. Y por tanto, el enamorado que cree que ama desde siempre y para siempre, tiene rigurosamente razón. Y esto es rigurosamente verdad. Y si se desenamora, entonces es que es otro. Como antes de enamorarse era otro. Ayer Calisto era simplemente Calisto. No era Melibeo. Y si se desenamora mañana, no será Melibeo. Volverá a ser Calisto si simplemente se desenamora. Y será Heleno si es que se ha enamorado nuevamente de Helena. ¿Comprenden ustedes? Volverá a ser otro. ¿Pero en qué consiste justamente esta situación de enamoramiento? Ustedes saben que tan pronto, lo mismo que cuando se dice que es el amor, enseguida se contesta es un sentimiento que, y esto no es verdad. Cuando se habla de amor en su plenitud, cuando se habla de enamoramiento, enseguida se empieza a hablar de identidad, o se empieza a hablar de la fusión de dos personas, o se habla de la posesión. Lo siento mucho, pero son conceptos totalmente insuficientes e inadecuados. Son conceptos tomados de cosas. Ni hay identidad,
Ni hay fusión, ni hay posesión. No se puede poseer más que una cosa. Las cosas se pueden poseer, a una persona no se la puede poseer. La palabra poseer quiere decir sentarse encima. Es de donde viene. Possidere, es sentarse. Es un concepto de cosas. Yo me puedo sentar en una silla. Me podría sentar, no debería hacerlo, pero me podría sentar en el cuerpo de una persona. En una persona no me puedo sentar. No hay posesión, ni hay fusión, ni querría verla, porque resulta que de la persona amada me complace, sobre todo, como dice San Juan de la Cruz, que entendía bastante más de todo esto, la presencia y la figura. Y la fusión anula la presencia y la figura. Yo necesito tener enfrente a la mujer amada justamente para estarme proyectando hacia ella, para estar avanzando hacia ella siempre y para que ella esté viniendo hacia mí. No hay, por tanto, ni fusión, ni posesión, ni identidad. Es proyección del uno hacia la otra y de la otra hacia el uno a lo largo de una biografía. Esta es la cuestión. Y este amor, en sentido estricto, me aparece como irrenunciable. El enamorado no renuncia a su amor por nada. Ustedes imaginen una persona enamorada. Bueno, este enamoramiento es un desastre, ¿verdad? Es desastroso, porque resulta que la amada no corresponde. El enamorado nunca la consigue. Ella no corresponde, no lo ama, o si ustedes quieren, ni se entera. Es una mala situación, no se la deseo a nadie. Supongan ustedes que a este enamorado desgraciado, a este enamorado profundamente desgraciado, que lo está pasando muy mal, le proponemos curarlo de su amor. Le proponemos conseguir que deje de estar enamorado. Le decimos, a partir de las 9 de la noche de hoy, dejarás de estar enamorado. Y vas a estar tan tranquilo y tan contento. ¿Qué dirá? Dirá, no, no, en modo alguno, por nada del mundo. No aceptará jamás perder su amor. Lo cual quiere decir que todo amor es felicidad. Lo es intrínsecamente. No es que dé felicidad, es que es felicidad. Y la pérdida del amor parece peor que el amor más desventurado que podamos imaginar. A lo mejor después dicen ustedes, uy, cómo me alegro, qué contento está de haberse desenamorado. Claro, porque ya no está enamorado. Desde el desenamoramiento, naturalmente parece muy mal el tormento amoroso, pero mientras está enamorado, se prefiere ese tormento a cualquier otra cosa. Es decir, el amor es felicidad intrínseca. Y por eso digo que es irrenunciable. Lo que pasa es que es una cosa terrible. Claro. Es que la felicidad es una cosa terrible. Y entonces, piensen ustedes que un hecho fundamental es el enorme temor que tiene el hombre de muchas épocas, y entre ellas la nuestra, al enamoramiento. El hombre de nuestra época hace lo que sea con tal de no enamorarse. Y se dedica a evadirse, por ejemplo, hacia el sexo. El sexo es una de las grandes evasiones del enamoramiento. Piensen ustedes que la facilidad sexual de nuestra época es uno de los grandes seguros contra el enamoramiento. Porque evidentemente la satisfacción del deseo sexual cuando aparece, o antes de que aparezca, o cuando no llega a aparecer, es la manera segura de que no nazca esa otra realidad dramática, terrible, que es el enamoramiento. Otras formas de evasión son el cariño, el afecto, el apego, etc. Pero el sexo como tal es quizá la manera más enérgica de huir del enamoramiento.
Fíjense ustedes que esa impresión de que el enamoramiento es terrible se conserva hasta en formas lingüísticas. O, por ejemplo, en inglés. En inglés, enamorarse se dice to fall in love. Literalmente caer en amor. ¿Caer? Curioso. Curiosa metáfora. Entonces resulta que el que se enamora es que cae, no sabemos dónde, en algún precipicio, en algún pozo. Es curioso. No diría que no. Pero esto se dice en inglés. Y hay un detalle curiosísimo, un detalle gramatical sumamente curioso. Nosotros decimos enamorarse de Pepita, pero en inglés se dice to fall in love with. Es decir, enamorarse con, caer en amor con. Pero fíjense ustedes que esto se dice en todo caso. Quiero decir, también cuando se trata de un amor no correspondido. Incluso de un amor que la mujer ignora. Si yo me enamoro de una mujer que no me corresponde, o incluso que no se entera de que me he enamorado, en inglés diría I fell in love with. Es decir, caigo en amor con una mujer que no me acompaña en la caída. Situación lamentable. Pero como ven ustedes, la lengua describe muy finamente esta situación. Y hay ese temor a la caída. Ese temor a la caída, que de alguna medida la hay siempre, en todo caso. Pero, claro está, lo tremendo del caso es que, y por esto es terrible, es que no es objeto de elección. Nadie elige su amor, dice Antonio Machado. Yo no elijo de quién me enamoro. O, al contrario, me encuentro con que me he enamorado. O me encuentro con que me estoy enamorando. A lo mejor me inquieta, me preocupa, me angustia, me desazona, me da un miedo espantoso. No lo puedo evitar. Piensen ustedes que en general me enamoro de alguien azaroso. Normalmente me enamoro de alguien a quien he encontrado por azar en mi vida. Lo probable es que me enamore de alguien a quien muy fácilmente no hubiera conocido nunca. Bueno, por lo pronto hay el azar de haber nacido en la misma época. Imaginen ustedes el increíble número de mujeres de las cuales yo me hubiera podido enamorar, sí, pero resulta que han nacido en los siglos anteriores a mi nacimiento o nacerán en los siglos posteriores a mi muerte. Hace falta además una cierta convergencia de edad, por lo menos ayuda mucho, ¿verdad? Pero además hace falta que nos encontremos, hace falta que vivamos en el mismo lugar o que nos encontremos transitoriamente en el mismo lugar. Hay toda una serie de azares, como ven ustedes. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Cómo entonces es mi proyecto? Precisamente, justamente consiste en hacer mío eso que no he elegido. Diríamos, por tanto, que significa la aceptación del destino. Pero eso justamente es la vocación. La vocación es el destino aceptado. Es el destino hecho mío. Resulta que eso, que es un azar, resulta que libremente consiento en que sea mi proyecto. Cuando hablamos de instalación y vector, estamos hablando de dos elementos de la realidad amorosa, estabilidad y argumento. El enamoramiento no es un instante, ni siquiera es un momento, es un estado. Estoy enamorado. Pero acontece, tiene historia. Tiene historia. Por eso tiene un desarrollo biográfico. Pero fíjense ustedes que hay que hablar del cuerpo. Hemos hablado poco del cuerpo. Ahora entra en escena. La persona
tiene una instalación corpórea. Yo estoy instalado en mi corporeidad. Fíjense ustedes que yo no soy mi cuerpo, pero yo soy corpóreo. Esta es la cuestión. La corporeidad es la forma de instalación del hombre. Yo estoy instalado en mi corporeidad, por eso estoy aquí. ¿Qué sentido tiene decir que yo estoy aquí y no en París? Si yo ahora pienso en París, y ahora estoy pensando en París, y estoy viendo el río Sena y Notre Dame y la Torre Eiffel, entonces estoy en París. Sí, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo está aquí. Y para que mi cuerpo esté en París hay que transportarlo. Y hace falta que Iberia o el Puerta del Sol se ocupen de ello, ¿no? Esta es la cuestión. Yo estoy aquí porque está aquí mi cuerpo. La razón por la cual yo estoy en Madrid es que mi cuerpo está en Madrid. Y yo estoy instalado en mi corporeidad. Por tanto, yo no soy mi cuerpo, pero soy corpóreo. Hay que afirmar con igual energía las dos cosas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el amor con esto? ¿O qué tiene que ver el cuerpo en el amor? ¿Nos enamoramos de un cuerpo o no? Nadie se enamora de un cuerpo. Me puede gustar un cuerpo, puedo admirar la belleza de un cuerpo, me puede atraer sexualmente un cuerpo. Enamorarme de un cuerpo es imposible. Yo me enamoro de una persona de la cual es este cuerpo. El cuerpo es su cuerpo. Yo amo el cuerpo de una persona porque amo a la persona. Y esa persona aparece, se presenta, se manifiesta en su cara. La cara es aquella parte del cuerpo en la cual la persona está, en la cual se hace presente y se manifiesta. Fíjense ustedes que cuando nos hacemos un pasaporte o el documento nacional de identidad, a nadie se le ocurre poner un pie, la fotografía de un pie, ¿verdad? O una rodilla, o el vientre. Que podría ser muy grande, es una superficie mayor. Ustedes imaginen, ustedes intenten hacer el documento de identidad poniendo su vientre, o un muslo, o la espalda. Creo que la policía objetaría gravemente. Entonces, ¿qué pasa? No, es que hay un trozo del cuerpo que es donde por lo visto está la persona, donde se asoma la persona, y es la cara. Lugar privilegiado. Fíjense ustedes que en el cuerpo hay ciertas zonas del cuerpo que son erógenas, que despiertan impulsos sexuales o venéreos. La cara no. A la vista no, por supuesto, incluso al contacto. Pocas veces, no siempre, en algún contexto particular. Fíjense ustedes que incluso el contacto físico, la caricia, la cara, el beso puede ser sexual, puede ser erógeno. Normalmente no lo es. Y sobre todo es primariamente un encuentro personal. Primariamente. La cara no es erógena, o es mínimamente erógena. Lo que es, en cambio, es máximamente erótica. Nos enamoramos de la cara. Es decir, nos enamoramos de la persona que está en su cara, de la persona que se presenta en su cara. Y cuando nos enamoramos de esa cara, de esa persona que está presente en su cara, amamos su cuerpo, claro. Su cuerpo, el suyo, no un cuerpo. Esta es la situación, como ustedes ven. Es decir, que la sexualidad, que tiene mucho que ver en el amor, claro está. La sexualidad es, diríamos, la forma dramática en que acontece y culmina el enamoramiento de dos personas cuya manera de existir es la corporeidad. Como la manera de existir del hombre es la corporeidad, el enamoramiento de dos personas corpóreas no solamente es sexuado, sino que es sexual. Y este creo que sería el lugar adecuado del amor sexual.
que comprenderán ustedes que para que sea amor sexual tiene que empezar por ser amor, es decir, amor sexuado, es decir, amor personal, y si no, no lo es. Yo creo que estamos en una época en que el amor sexual está de capa caída. Creo que estamos en una de las épocas en que está más bajo. Y creo que estamos en una de las épocas en que, tomadas las cosas estadísticamente, las mujeres le gustan menos a los hombres. Lo siento por las mujeres y todavía más por los hombres, claro. Justamente a fuerza de hablar de sexo, a fuerza de este empacho de sexo, en general trivial, superficial y tantas veces sospechoso, se está disipando la realidad formidable, admirable, profunda, radical del amor sexual. Ustedes imaginen cuando se trata ahora tantas veces de justificar, por ejemplo, eso que se llama libertad sexual, diciendo, pues si no tiene importancia. Y yo contesto, eso es lo malo, que no tiene importancia. Es que debe tenerla, es que debe tener mucha, es que debe ser algo maravilloso, algo en lo cual va la vida entera. Porque si es como tomar una Coca-Cola, como a mí la Coca-Cola me parece lamentable y no la tomo nunca, pues comprenden ustedes que me parecerá lo menos interesante de este mundo. Y me parece una lástima. Pero esto, claro, esto nos lleva a una última cuestión, y vamos a terminar enseguida, que es la relación entre el amor y la imaginación. Incluso el amor sexual, evidentemente, se hace de imaginación. Las 3/4 partes son imaginación. Sin imaginación no habría amor ni sexual, ni físico siquiera. Hay que inventar el amor, que es una invención literaria, artística. Y naturalmente la invención del amor quiere decir primariamente la invención de la otra persona. Es decir, la interpretación mutua. A la mujer la hace el hombre, naturalmente, la inventa el hombre, la interpreta. Y al hombre, la mujer. Recuerden ustedes aquellos versos de Antonio Machado. Dicen que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Esta es la cuestión. El hombre y la mujer se inventan mutuamente, se inventan recíprocamente. Ustedes imaginen esa expresión que anda por ahí, una de las expresiones más estúpidas que he oído en mi vida. Eso de la mujer objeto. Ustedes han oído. Yo no sé quién sería el imbécil que inventó por primera vez eso de la mujer objeto. Y todos los tontos lo repiten. ¿Cuándo ha sido la mujer objeto? Ni cómo puede ser la mujer objeto. La mujer objeto sexual. ¿Qué quiere decir eso? Díganme ustedes qué quiere decir. La mujer, y la mujer en cuanto sexual, es sujeto. Esencialmente sujeto. Díganme ustedes, recuerdan ustedes, yo hablaba el otro día de cuando la gente hablaba español. Cuando la gente hablaba español, para decir de un hombre y una mujer que tenían relaciones sexuales, ¿qué es lo que decían? Juan y Manuela se entienden. Se entienden. Fíjense ustedes que para decir que dos personas tienen relaciones amorosas, se decía hablan. Juan habla con Isabel desde hace 6 meses. Porque lo que hacían era hablar principalmente, claro. Y es lo que principalmente hay que hacer. El amor consiste principalmente en hablar. Y el matrimonio es muchas cosas, pero la primera de todas, una conversación de 50 años. Pero justamente el tener relaciones sexuales, se decía en español, entenderse. ¿Qué tiene que ver eso con los objetos? ¿Cómo se puede uno entender con un objeto? Díganme ustedes. Con un objeto no se puede uno entender y, por tanto, no se puede tener relaciones sexuales.
Relaciones sexuales se pueden tener con un sujeto o con una sujeta. Piensen ustedes en lo que significa el gesto. Si es que se ha olvidado todo. A mí me da vergüenza decir cosas tan elementales, pero es que hay que recordarlas. El gesto incoativo, provocativo, insinuante de la relación sexual era el guiño. Ustedes saben lo que es guiñar un ojo. Bien. Yo no sé si ya nadie guiña ojos, pero en fin, creo que tampoco. Es que ya como en la televisión nadie guiña los ojos, pues claro. Pero naturalmente el guiñar el ojo es un acto de entenderse, es un gesto de entenderse, es lo que se llama connivencia. Es que un sujeto naturalmente, guiña a otro y se entienden. Los objetos aquí no tienen nada que hacer, como ustedes comprenden. Es un puro disparate lo de la mujer objeto. Pero, y con esto ya termino, he usado demasiado de su paciencia. Recuerden ustedes, lo vimos el otro día, que el hombre, lo que llamamos el hombre, la estructura empírica que llamamos hombre, es una estructura cerrada que remite inexorablemente a la muerte. Pero mi vida personal, mi vida biográfica, yo en cuanto vida humana soy una estructura abierta que postula la proyección perdurable, la proyección para siempre. No hay ninguna razón para que yo deje de proyectar. No hay ninguna razón para que yo no siga proyectando dentro de 10 años y dentro de 20 y dentro de 200 y dentro de 50.000 años. Y entonces, naturalmente, la proyección amorosa es la culminación de esa proyección biográfica. O dicho con otras palabras, el enamoramiento reclama la inmortalidad. Ni más ni menos. Recuerdan ustedes que el enamorado, el que está enamorado, ama desde toda su vida, desde el comienzo de su vida, y siente que ama, decía provisionalmente, con toda su vida, durante toda su vida, y mucho más allá de ella. Necesita amar para siempre. Estar enamorado significa, mientras dura, la necesidad de seguir estándolo por toda la eternidad. Eso es lo que significa la expresión estar enamorado. Muchas gracias.